La importancia de Venezuela en la geopolítica mundial. Venezuela como país caribeño y potencia energética está en el concierto de naciones bajo amenaza de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. Bien sabemos que el 30% o el 40% de los países que están en la OTAN son monarquías y pretenden seguir controlando los recursos energéticos de los países de África, de Asia, de América, en función de que creen que somos colonias todavía. Estas potencias de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos tienen competencia actualmente con respecto al liderazgo comercial y militar que maneja el bloque económico, los BRIC, donde están los países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países que se han incorporado, que están cansados ya del chantaje, de los aranceles y las sanciones del imperialismo norteamericano y anglosajón. Venezuela está en el ojo del huracán. De aquí, de esta situación que está viviendo en Venezuela, se definirá si continúa ese mundo multipolar, imperial decadente, anglosajón, impuesto por Estados Unidos e Inglaterra, o si avanza hacia un mundo multipolar, multicéntrico y de respeto a la soberanía e independencia y la libertad de nuestros pueblos. Veamos a continuación este video sobre Venezuela en la geopolítica mundial de unos compañeros que han incorporado un debate importante con respecto a lo que significa Venezuela actualmente y esa amenaza que hay en América con respecto a Venezuela, que después traerá como consecuencia la doctrina Don Rojo, que llama ahora versus Bolívar. Avancemos pues con el video. Saludos. ¿Sabías que la estabilidad de la que hoy disfrutas en Ciudad de México o Bogotá se debe en gran parte a Caracas? ¿Cómo? ¿Cómo te beneficia a ti, ciudadano mexicano, argentino o colombiano, o incluso a la derecha salvadoreña, la revolución bolivariana? Esto es lo que intentaremos revelar en este video. El desarrollo como subproducto del conflicto imperial. Es importante que sepas, como hijo de América Latina, que en medio de esta gran escalada político-militar entre Venezuela y Estados Unidos, el derecho al desarrollo económico llega solo como un subproducto, byproduct, del conflicto geopolítico y de las necesidades estratégicas del imperio. Simplemente, el desarrollo económico no es resultado de la justicia, ni es un derecho humano, ni fruto del trabajo duro y de las dinámicas capitalistas naturales, sino que es una necesidad estratégica impuesta por las circunstancias del conflicto únicamente. Así se manifiesta el incentivo geopolítico. Las potencias del norte no permiten a ninguna parte alcanzar un desarrollo real, ni siquiera el mínimo de estabilidad económica, a menos que esto sirva a un objetivo estratégico mayor: contener o derrotar a un enemigo rival. El chavismo. Factor estratégico. El panorama geopolítico en América Latina sufrió un cambio profundo con el auge del chavismo después de 1999. Entró una nueva variable que cambió las reglas del juego regional. Dado que Venezuela, bajo Chávez y Maduro, se convirtió en un centro de antagonismo para Estados Unidos y construyó con éxito alianzas sólidas con los rivales internacionales del imperio, China, Rusia e Irán, esta situación cambió la naturaleza de los intereses de Washington en la región de forma radical. La entrada de estos rivales internacionales a través de Venezuela en el continente colocó a las potencias del norte ante dos opciones estratégicas: o permitir la expansión de la influencia de los rivales en nuevos países vecinos, a través de un modelo venezolano exitoso, o recurrir a la estrategia dual. Primero, ofrecerte un incentivo económico para que el sistema regional no se vea atraído hacia el modelo nuevo. Y segundo, hacer fracasar el modelo venezolano a través del bloqueo y las sanciones, e intentar distorsionarlo y destruirlo. De hecho, parte del ataque que sufrió el modelo venezolano con el bloqueo y las sanciones tiene como objetivo fundamental intentar reducir el coste económico y político en el resto de los países de la región. Se paga menos por el desarrollo económico en esos países y se reduce el amplio margen político que obtuvieron los países de la región con el nacimiento del modelo venezolano, al hacer que este modelo venezolano sea feo, muy costoso y no apto para ser replicado. Por lo tanto, el mínimo de estabilidad que te ofrece el gringo no es una donación humanitaria, sino una manifestación de una necesidad geopolítica. El precedente histórico. Esto es una idea clave en la propuesta del pensador económico Samir Amin. No se puede entender el despegue económico de Alemania Occidental y el Plan Marshall sin aislarlo de las necesidades geopolíticas del imperio en la Guerra Fría.
Tampoco se puede entender el despegue industrial de Japón sin relacionarlo con el contexto de la Guerra de Corea. Asimismo, el ascenso de Corea del Sur no fue simplemente una trayectoria interna de modernización, sino que estuvo orgánicamente ligado a las circunstancias de la Guerra de Vietnam y a la necesidad de generar un modelo atractivo de desarrollo dependiente frente a la expansión comunista. Estas ideas pueden parecer abstractas, hasta que descubres que el precio de un préstamo que obtuvo tu gobierno, como los 20,000 millones que el imperio pretende prestar hoy a Argentina, o esa inversión extranjera que le dio un trabajo a tu hermano, tuvieron detrás un cálculo geopolítico complejo. ¿Cuánto pagará Washington para evitar que este o aquel país se sienta atraído por un modelo que gira fuera de la órbita imperial? Valor estratégico del antagonismo. Tú, como colombiano, mexicano o argentino, debes comprender la magnitud de los beneficios que te ha traído el nacimiento de este polo regional venezolano y del enfrentamiento mismo. Venezuela, en su calidad de polo de antagonismo, agota la atención y los recursos de Washington y la obliga a pagar el precio de la estabilidad a los países periféricos para mantener un margen de lealtad y frenar la atracción hacia sus rivales. La existencia de este polo de antagonismo representa un activo estratégico inestimable para los países de la región, incluso para aquellos que se oponen abiertamente a Maduro. Cuanto mayor sea el número de polos antagónicos a Washington, mayor será el poder de negociación incluso de los países amigos de Washington, y aumentará su valor estratégico. Estos países pueden ahora insinuar a Washington que podrían verse obligados a reconsiderar los detalles de sus relaciones si Washington les presiona en un asunto secundario. Pueden rechazar más puntos de las interminables listas de demandas estadounidenses, gracias a la existencia de la alternativa venezolana y sus partidarios globales, China, Rusia e Irán, en la vecindad inmediata como un modelo rival y un socio potencial. El simple hecho de que esta opción exista eleva tu valor estratégico y te hace capaz de obtener mayores beneficios de Washington o de implementar menos de sus imposiciones. Venezuela como zona de absorción de presión. Además, Venezuela se ha convertido en el punto de concentración del conflicto de liberación contra el imperialismo, ya que posee todos los elementos latentes para construir un modelo exitoso. Venezuela funciona como una zona regional de absorción de presión. Mientras sea la mayor amenaza en el patio trasero del imperio, la atención y los recursos de inteligencia, militares y diplomáticos de Washington se concentran en ella. Esto permite a otros países, incluso aquellos con diferencias con Washington, respirar y trabajar sin una intensa supervisión imperial. Y lo más importante, Venezuela ofrece un fuerte punto de apoyo a China, Rusia e Irán en América Latina, proporcionando opciones alternativas de financiamiento y alianzas en áreas que Washington no controla, como el petróleo y los grandes proyectos de infraestructura, y sin la larga lista de condiciones que generalmente acompaña el financiamiento estadounidense para tales proyectos. El riesgo catastrófico. Que Dios no lo quiera, la caída de este polo de antagonismo conducirá a una catástrofe estratégica en toda la región. Todos pagaremos el precio, y por generaciones, desde México hasta Buenos Aires. La región se convertirá en un campo completamente abierto para Estados Unidos. Washington recuperará el control total del panorama geopolítico, y todo el continente volverá a ser un patio trasero desprovisto de competencia seria. El resultado será una reducción drástica del margen de maniobra para todos los países de la región, obligándolos a adherirse completamente a la agenda imperial sin capacidad para dar margen a sus intereses nacionales. La caída de la revolución significa el desvanecimiento de la amenaza. Washington ya no necesitará permitir márgenes económicos o políticos, y esto pondrá al campo de la izquierda pragmática latinoamericana ante dos opciones: la dependencia total y descarada en lugar de la dependencia condicionada de la que disfruta hoy, o el regreso a los días de los golpes de Estado estadounidenses en toda América Latina y la vuelta a la represión, las prisiones y las cimas de las montañas. Sin Venezuela como enemigo principal, las agencias de inteligencia estadounidenses se enfocarán por completo en perseguir a los activistas sociales y opositores a las políticas imperiales en el continente. Esto se reflejará rápidamente en la libertad de movimiento civil y en los líderes de los movimientos populares en tu país. Desde una perspectiva de realismo político, la continuación de la Revolución Bolivariana, cualesquiera que sean tus observaciones sobre sus defectos, te sirve profundamente como una herramienta estratégica
para el equilibrio de poder regional e internacional y te otorga una influencia que no tendrías bajo el control absoluto de Washington. Latinoamérica sin Venezuela, el precio de la sumisión a Washington. Así que sí, hay un interés directo e indirecto muy grande en la continuación de la revolución bolivariana, pero es insuficiente, y el involucramiento chino, ruso e iraní es grande e influyente, pero también es insuficiente. Sin la construcción de la sociedad de resistencia y con una estrategia no tradicional, fuera del concepto clásico occidental de Estado moderno, a nivel interno primero, y sin que los países de la región se orienten hacia estas políticas después, sin estas dos condiciones, no se puede construir alianzas efectivas ni una resistencia significativa frente al imperio. No se puede construir una resistencia real al imperio simplemente confiando en alianzas superficiales o en la existencia de un solo polo rival. La responsabilidad hoy es colectiva, tuya, mía y de todos. Debemos apoyarnos mutuamente y conocer cuánto nos beneficia nuestra existencia mutua y cuánto nos perjudica la debilidad o la desaparición de una de las partes. Si Trump derriba la puerta del castillo en Venezuela, estará a un paso de tu cama. Si se ocupa un puerto en Venezuela, tus propias vías marítimas estarán en peligro. Tienes que saber, esta es nuestra región y nos corresponde luchar sus batallas. La responsabilidad colectiva es seria en la construcción de un modelo que se ajuste a los intereses nacionales independientes de estos países. ¿Y por qué no? Crear un modelo de desarrollo independiente que se ajuste a nuestros intereses nacionales y resista la dependencia. La elección que tienes hoy no es entre Washington y Caracas, sino entre la dependencia o la construcción de nuestro modelo independiente, entre la esclavitud para una o dos generaciones y que tu hijo viva libre e independiente. La resistencia comienza cuando nos transformamos de beneficiarios pasivos a actores en la construcción del futuro. La pregunta no es si estás de acuerdo o en desacuerdo con el modelo venezolano, sino que es la pregunta eterna. ¿Qué hacer? ¿Estás dispuesto a defender las ganancias estratégicas que te han llegado a través de los sacrificios de Venezuela? ¿Qué vas a hacer? Puedes comenzar preguntando a tus políticos locales. ¿Cuál es su plan de compensación estratégica si desaparece la Venezuela bolivariana? ¿Pueden hacer algo para evitar la invasión? Y si sucede, ¿qué puedes hacer para frustrarla? ¿Puedes salir a las calles y protestar contra cualquier política destinada a aislar a Caracas? ¿O difundir cualquier hashtag de solidaridad con un pueblo amenazado por la invasión? Hashtag, no soy el patio trasero. O pintar las banderas de Venezuela en las paredes de tu ciudad, en señal de solidaridad. Gracias por aguantarme hasta el final del video. Escribe tu país más tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo y haz clic en todos los botones a la derecha de la pantalla. Manos unidas, corazones en alto, la dignidad florecerá. Obreros y obreras, campesinos, estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos. Que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno.